Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo. Hoy vamos a estar hablando sobre los diferentes niveles de pensamiento para poder ser más creativos. Ve, acompáñame. Muy bien, dentro de los propósitos de un personaje que se enfrenta a generar nuevas ideas, nuevos proyectos, nuevas soluciones, nuevos productos, siempre está en qué nivel debo pensar para poder generar la propuesta. Y vamos a tener que posiblemente nos vamos a enfrentar a una escalera o unos niveles en los cuales vamos a tener diferentes niveles de pensamiento. Por un lado, podemos estar en niveles muy amplios, donde vamos a tener un nivel muy abstracto, y vamos a tener también niveles de pronto muy específicos, donde vamos a tener de pronto una limitación de poder explorar con gran medida nuestro espacio de problema. Entonces, la pregunta del millón es: ¿dónde queda ese momento o ese espacio intermedio que ni es tan amplio que nos vamos a perder en él, ni tampoco tan específico que no vamos a poder explorar diferentes posibilidades? Entonces, la pregunta de este ejercicio o de esta reflexión que vamos a hacer el día de hoy es cómo llegar a ese punto intermedio, donde lo llamamos el sweet spot, o ese punto dulce donde podemos explorar de maneras muy diversas, pero tampoco perdernos en ellas. Entonces, para esto podríamos traer a colación diferentes modos o teorías. Una de ellas, que es muy conocida hoy en día, es la teoría de Job to be done. Hay muchos autores que se han relacionado con esta teoría, algunos de ellos como Clayton Christensen de Harvard, Tony Ulwick, que también trabajó con Clayton, Bob Moesta y algunos de ellos. Incluso recientemente hay un nuevo autor que entra en la escena, que se llama Alan Clement, que tiene unas posiciones muy diversas alrededor de esta teoría. Entonces, cuando hablamos de Job to be done, la teoría habla de entender qué es lo que está tratando de hacer el usuario. Hay una frase muy conocida donde hablamos de un taladro y que la gente no quiere un taladro o una broca de 1 pulgada, sino que quiere el hueco en la pared, ¿sí?, de 1 pulgada. Pero si nos quedamos ahí, podríamos criticar un poco esa posición y decir, bueno, ¿realmente la persona quiere un hueco en la pared o quiere algo que va a hacer con ese hueco? Y entonces podríamos decir, estoy en el nivel de competencia de taladros, y entonces mis competidores directos podría ser Black & Decker, ¿sí?, Makita, Bosch y cualquiera otra marca que se dedique a hacer taladros, ¿sí? Y muchas veces podemos definir el mercado como el mercado de los taladros y las brocas, ¿sí? Entonces se define desde la empresa. Pero vamos a ver que los usuarios no se enfocan solo en querer el taladro per se, no quieren la máquina per se, sino lo que pueden hacer con la máquina, y de eso se trata esta teoría de Job to be done. Entonces podríamos pasar al siguiente nivel, donde es tener un hueco en la pared, pero posiblemente esas personas quieran el hueco en la pared para poder de pronto colocar un cuadro o colocar de pronto su diploma, ¿sí? Y la pregunta es, ¿por qué quieren colocar el diploma o por qué quieren colocar el cuadro? Ya tenemos de pronto dos posiciones, ¿sí? Una de pronto es decorar el espacio y hacer un espacio más ameno, ¿sí? Y la otra será reconocerse y decirle al mundo, gritarle al mundo que han logrado o que han hecho un gran logro, ¿sí?, con el tema de los diplomas. Entonces miren que si yo estoy en el negocio de los taladros, pues solo puedo hacer taladros. Si estoy en el negocio de abrir huecos, pues puedo dedicarme a algunos elementos alrededor de eso. Pero también si estoy en el negocio de ayudar a las personas a adecuar espacios o a rememorar sus grandes momentos de la vida, pues puedo estar en un espacio de negocio diferente, ¿sí? Entonces, la lógica aquí es que cuando yo me defino como empresa, ¿sí?, que hago y compito desde el punto de vista de los taladros, pues
mis competidores van a ser estas marcas. Pero el problema es que el cliente no ve que el mercado sea solo de estos elementos, sino que una solución, por ejemplo 3M, va a poder entrar a competir y va a poder entrar a definir una solución de pronto más práctica para este usuario que quiere colocar simplemente un elemento en la pared, ¿sí? Y entonces tenemos esos stickers que uno pela, ¿sí? O quita el foil y puede colocar de pronto una especie de clavo plástico sin tener que hacer perforaciones, sin tener que hacer suciedad, sin tener que empolvar el espacio de trabajo. Entonces empezamos a ver que ahí 3M empieza a competir con Makita, con Black & Decker y con estas otras empresas. Entonces miren que si yo defino mi negocio desde lo que hago, desde el objeto, puedo estar limitándome y puedo estar perdiendo de vista que el usuario realmente quiere es lograr algo. No quiere el objeto per se, sino lo que quiere lograr con ese objeto, lo que quiere hacer con ese objeto. Por eso llamamos, o se dice que la teoría es el trabajo por hacer. ¿Qué es lo que está buscando hacer? Y ahí es muy importante entender que si yo estoy en un nivel muy específico donde tengo que diseñar brocas o taladros, pues puedo estar perdiendo de vista que puedo generar soluciones donde yo pueda ayudar a las personas a decorar sus espacios. ¿Listo? Entonces, y hoy en día salen otras marcas y otras empresas abordando este espacio diciendo, bueno, ¿qué pasaría si tenemos unas pantallas gigantes? ¿Sí? Que hoy en día pues, las pantallas se pueden hacer muy delgadas y cubro una pared y yo puedo mandarle imágenes y todos los días la pared puede ser distinta, ¿sí? Entonces ese usuario va a estar en un espacio en el que su pared hoy en día puede ser cualquier cosa. ¿Listo? Entonces miren que los competidores se definen es desde el usuario, no desde lo que hace la empresa. Entonces esos son niveles de pensamiento que ayudan a entender dónde puedo explorar y dónde puedo buscar otras oportunidades. Entonces aquí los niveles más abstractos, ¿sí? Vamos a tenerlos de alguna manera en este espacio, ¿sí? Y los niveles más específicos los vamos a tener por este lado de aquí. La pregunta es, traten de moverse en ese eje para encontrar de pronto un espacio que sea más interesante y que se salga de lo tradicional y que no todos los días usted esté definiéndose con los mismos competidores de siempre, porque su usuario no lo hace de esa manera. Veamos otro ejemplo de cómo puede pensar el usuario con otras herramientas. ¿Listo? Entonces vamos a traer aquí a colación a nuestro queridísimo Edward de Bono con una herramienta que pues, fue muy famosa en su momento, que se llama el abanico de conceptos o el abanico de ideas, ¿sí? Ese abanico de ideas lo que busca hacer es entender que yo me puedo mover y puedo hacer saltos en los niveles de pensamiento, y otra vez vamos a estar moviéndonos alrededor de los niveles específicos y los niveles más generales, y en esa búsqueda, en ese movimiento vamos a encontrar otras posibilidades y de pensar de maneras diferentes. Miren que aquí es muy interesante tener de alguna manera una perspectiva tipo visión de helicóptero, ¿sí? Donde yo puedo explorar a lo largo de esos niveles de pensamiento. Entonces vamos a hablar un poquito de la herramienta de Edward de Bono, porque Edward de Bono nos plantea que el abanico de conceptos es un ejercicio que puede ser visitado en cualquiera sea la dirección en la que estemos, y vuelve entonces el tema de estos niveles específicos y niveles abstractos o generales. ¿Listo? Vamos a ver entonces cómo pues. Entonces, si estuviéramos en un nivel muy específico, vamos a definirnos desde algo muy puntual. Podríamos decir, digamos que estoy en el negocio, y voy a poner cualquier cosa, digamos que estoy en el negocio de los traperos, ¿sí? Entonces podría definir que mi negocio es hacer traperos, pero entonces la pregunta es, ¿y el movimiento o el salto que voy a hacer desde este punto específico a un punto más abstracto o general va a ser en qué me ayuda o por qué es importante el trapero? Entonces, o cómo soluciona lo que hace el trapero. Entonces, de pronto lo que hacemos es analizar que el trapero soluciona el tema de absorber
absorber la suciedad, ¿sí?, a través de un elemento húmedo, ¿sí?, que se pasa por una superficie plana, llámese piso o espacio. ¿Listo? Entonces yo puedo entonces decir, bueno, si la estrategia del trapero es absorber, ¿qué otra forma o qué otro elemento pudiera utilizar esto para generar otra idea? Y ahí es donde empiezo a preguntarme cómo podría ser, ¿sí? Pero empiezo a ver que el absorber yo lo hago para algo. ¿En qué me ayuda a absorber la suciedad de una superficie plana llamada piso? Pues me sirve para limpiar ese piso, ¿sí? Entonces la orientación que vamos a tener de un nivel muy específico a un nivel más abstracto, vamos a hacerla a través de una pregunta que es esto: ¿cómo hace lo que hace? O también podríamos decir esto en qué me ayuda. Y esa es la dirección hacia los elementos más abstractos y generales. ¿Listo? De Bono también plantea que esto puede ayudar entonces a plantearse una ramificación, y por eso hablamos de un árbol o un abanico de conceptos o de ideas o de soluciones. Entonces, en este marco, en este espacio, vamos a tener ideas. En este espacio, que es como un espacio intermedio, vamos a tener conceptos, y en este espacio de acá vamos a tener de alguna manera direcciones o objetivos. Y de eso se trata la herramienta. Entonces ahora la pregunta es, bueno, si quiero generar más ideas, ¿qué me podría preguntar? Y ahí es donde entra la otra dirección, hacia aquí, donde vamos a ir de lo general y lo abstracto a lo específico, que son las ideas específicas. Entonces la pregunta en este caso no va a ser esto cómo hace lo que hace o en qué me ayuda, ¿sí?, y por qué es importante, sino la pregunta es ¿cómo lo hago? ¿Sí? ¿Cómo lo construyo? ¿Cómo lo soluciono? Entonces, si yo pienso en limpiar, pues yo puedo empezar a decir, bueno, ¿qué otras maneras de limpiar hay? Además de absorber la suciedad con una tela húmeda. Entonces yo puedo decir, bueno, puedo hablar de una idea en la cual yo traiga de pronto arrastrar, no absorber. Entonces arrastrar se vuelve un concepto, ¿sí? Y entonces el arrastrar me permite generar de pronto otras ideas, ¿sí?, donde pueden salir de pronto elementos como lo que conocemos hoy, que son, por ejemplo, la rumba, que es este robot que hace la limpieza, que lo que hace es mover unas aspas y lo que hace es arrastrar de alguna manera y succionar la suciedad, ¿sí? Otro elemento podría ser, ¿qué pasa si para limpiar evito que se ensucie? Entonces ese podría ser otro enfoque, evitar. Y allí podría yo generar otra idea donde diga, bueno, ¿qué pasa si yo le coloco una cobertura a los elementos que ensucian? De pronto los zapatos de las personas. Entonces ahí yo puedo tener otra idea, ¿sí? Entonces un cobertor para zapatos, ¿sí?, que me evite que la suciedad entre al hogar. Entonces, si ven, esto se empieza a ampliar y al final va a quedar un árbol o un abanico donde aquí hay un gran objetivo, ¿sí?, que se va ramificando y que va encontrando nuevas formas de hacer esto, y luego se va a decantar en nuevas ideas en esta zona de aquí. Ese es el abanico o el árbol de conceptos de Bono. ¿Listo? Recuerden que los problemas, ¿sí?, nunca se solucionan bajo la misma lógica en que se generaron, ¿sí? Cuando hacemos el ejercicio y volvemos al doble diamante, si yo parto desde la misma definición del problema, ya lo vimos en otro video, pues voy a tender a caer en las mismas soluciones de siempre. Entonces este pedazo es el que hay que reformular para que genere nuevas ideas en las soluciones que van a salir de aquí. Entonces, si yo no entiendo el problema
de una nueva manera y lo reformulo utilizando de pronto los niveles de pensamiento y abstracción, pues voy a perder la posibilidad de ser más creativo. Entonces, aquí la pregunta y la invitación es a que consideres explorar la situación que estás buscando solucionar desde nuevas perspectivas, desde nuevas posibles miradas, y una herramienta o una manera en la que puedes hacer esa exploración es utilizando esta teoría de los niveles de abstracción o los niveles de pensamiento, en los cuales de pronto estás muy fijado en un nivel o estás en un nivel muy amplio que te hace pensar en cualquier tipo de solución. Entonces también te pierdes en una nebulosa de muchas posibilidades. Entonces es este ejercicio donde uno explora con sus equipos otros niveles, otras perspectivas, para ver si desde esa nueva posición es más fácil o se genera de pronto una nueva mirada y se crean posibilidades para crear nuevas soluciones a los problemas. Entonces, con esta reflexión quiero que te vayas estas semanas y empieces a mirar cuáles son los niveles en los que estás abordando una solución y empieces a hacer lo que mencionamos ahorita, esa mirada o esa perspectiva de helicóptero, para que puedas subir y bajar en la generalidad o la especificidad del problema que estás abordando. Placer.